¿Cómo están chicos? ¿Cómo están nuevamente? Buenos días, buenos días. Con un nuevo videíto pues a través de la plataforma Mendel Class, la nueva forma de enseñanza, sí, donde tú vas a aprender, pero aprender muy bien. En este caso, jovencitos, vamos a tocar un tema acerca de lo que es pues el posmodernismo, ¿no? Esta corriente literaria pues que se ubica un poquito después del modernismo de Rubén Darío, el modernismo de José Santos Chocano, ¿no? Ese posmodernismo tiene muchos representantes muy importantes dentro de lo que es la literatura, sobre todo en este caso de la literatura peruana. En este caso vamos a tocar entonces el tema del posmodernismo, que es una corriente literaria que en primer momento pues se opone al modernismo de Chocano, ¿no? Donde este modernismo de Chocano tenía un poco más de aristocracia, teniendo otros temas de alcurnia, cosa que el posmodernismo no quería. Lo que quería el posmodernismo es plantear una literatura netamente nacional, una literatura propia, recuperar ese tipo de literatura, como por ejemplo de las costumbres de las provincias, dejando Lima, ¿no? Porque el modernismo era más limeño, ¿no? En cambio, el posmodernismo lo que quería pues es recuperar nuestras costumbres, nuestra identidad nacional, por ejemplo, ¿no? Llegar a la cotidiana del hombre, la liberación del pueblo, hablar de las provincias, hablar de las costumbres en el Perú y dejar de lado este llamado modernismo que se centralizaba más que todo en la capital. Sí, eso nos quiere dar a entender este posmodernismo, ¿ya? Si hablamos de representantes del posmodernismo, tenemos pues al peruano Abraham Valdelomar Pinto. Abraham Valdelomar, jóvenes, pues es un no solamente posmodernista, sino también está dentro del costumbrismo peruano. Valdelomar utilizó muchos seudónimos, falsos nombres como Paracas, el Conde de Lemos, Tomás Kempis, Baltasar Gavilán, Valdel Omar, Ulises, entre muchos más. Pero nosotros no podemos pues olvidar que el seudónimo más conocido, más reconocido de este escritor es pues justamente el Conde de Lemos, ¿no? Ese es el seudónimo más reconocido a nivel nacional e internacional. Si hablamos pues de calificativos, ya que es muy diferente a un seudónimo, podemos decirle pues el dandy, ¿correcto? El snob, el caucato, ¿no? Que son calificativos que se le otorga a este gran escritor Valdelomar. Pertenece pues a la famosa generación de los 30, pero no de esos 30 de indigenistas, ¿no? Como Arguedas, ¿no? Como Ciro Alegría, no. Este está pegado al posmodernismo y además que él tiene su propia corriente que en realidad es una corriente que se llama colónida, ¿no? Que él mismo la va a instituir. Para la literatura nacional, este señor es pues considerado el mejor representante del costumbrismo peruano. Este escritor, pues, a través de su obra El Caballero Carmelo nos hace ver la representatividad de las costumbres peruanas. Los premios son muy importantes, pero hay que reconocer muy bien que él gana, pues, en 1913, cuando todavía aún no se publica El Caballero Carmelo en 1913, el Caballero Carmelo ya gana, pues, un premio porque da a presentar, el Caballero Carmelo se presenta en un diario que se llama La Nación, una parte, un fragmento se presenta, y con ese fragmento gana el premio que también le otorga el diario La Nación. El premio Señor Presidente de la República también se le otorga a Valdelomar por su obra importantísima llamado pues La psicología del gallinazo, ¿no? Valdelomar, chicos, nació en Ica, específicamente nace en Ica. Estudió pues en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, luego estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego intempestivamente lo meten al Colegio Militar de Chorrillos, y en la Escuela Militar de Chorrillos escribiría esta obra llamada pues Con la Argelina al viento. En 1911 él inicia el cuento moderno peruano, cuento moderno, hablamos de cuento moderno con su obra que se titula pues El beso de Evans, es un cuentito muy bonito. Se apega un poco a la parte política cuando apoya la candidatura de Guillermo Billinghus, que luego fue nombrado presidente del Perú.
Cuando Billinghus es nombrado presidente del Perú, pues apoya también a Valdelomar y Valdelomar, por ejemplo, se vuelve director del diario oficial El Peruano gracias a Guillermo Billinghus. Por esa época, José Carlos Mariátegui con su revista Mauta se hacen amigos con Mariátegui y ambos van a escribir pues una obra dramática que se llama La Mariscala, ¿ya? Que habla sobre la biografía de una gran líder que se llama Francisca Zubiaga, ¿no? Esta líder importantísima, ¿no? Como en el Perú y en Arequipa hubo muchos líderes como por ejemplo, Flora Tistán, que luchó por los ideales de la mujer, ¿no? Entonces, esta obra dramática se llama La Mariscala, que habla sobre la vida de Francisca Zubiaga. En 1916, él funda su movimiento literario, su corriente literaria que se llama Colónida, y que también luego a la postre se vuelve una revista, ¿no? Una revista que lleva el mismo nombre de Colónida, ¿no? Solamente que esta revista no fue muy... La revista no fue muy considerada, no era muy leída, por eso que llegaron solamente a escribirse o a editarse, a publicarse 4 ediciones nada más, ¿ya? En 1918 ya aparece el Caballero Carmelo, aparece el Caballero Carmelo como una obra ya reconocida a nivel mundial, ¿no? En 1919 ya es elegido diputado por la región de Ica, sí, es diputado por la región de Ica, o sea, todos los iqueños votaron por él, y luego lo invitan a Ayacucho a una conferencia de políticos. En Ayacucho cae de las escaleras, finalmente muere en Ayacucho ese año de 1919, sí, en noviembre. Y el escritor, pues lamentablemente fallece, muchachos, ¿ya? Hay que recordar que la temática de las obras de Valdelomar pues son familiares, describe la provincia, describe la belleza de la provincia, ¿no? Valdelomar nos dio a conocer una obra muy importante también, como El Caballero Carmelo, pero también nos dio a conocer una gran frase dicha por el escritor, ¿no? Recuerdan que dice, no, pues el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, decía Valdelomar. Una frase muy reconocida y muy recordada a nivel, pero a nivel que nacional, ¿no? Hablando ya del Caballero Carmelo, que forma parte de lo que serían sus cuentos criollos, porque Valdelomar escribe cuentos criollos, cuentos chinos, cuentos exóticos, sí, y cuentos fantásticos, ¿no? Hay que recordar por un lado el cuento fantástico que es pues el hipocampo de oro, ¿no? Pero dentro de los cuentos criollos nosotros podemos pues lógicamente describir y valorar la importancia de lo que sería pues el Caballero Carmelo. ¿Qué corriente pues? La corriente del Caballero Carmelo es el posmodernismo, ¿no? Posmodernismo, ¿ya? Y también apegado pues a lo que es el costumbrismo peruano. Se encuentra dentro de la época contemporánea, ¿sí? Aproximadamente ya está empezando, pues ya estaba empezando la vanguardia, por el año 1900, ¿no? Es un cuento que pertenece al género narrativo. El escenario donde se desarrollan los hechos del Caballero Carmelo, el escenario, el lugar, es pues un pueblo de San Andrés, donde él nació, ¿no? Este pueblo de San Andrés de los pescadores tiene mucha importancia, que queda pues en Piscoñica, ¿no es cierto? Igual que en el Hipocampo de Oro, el escenario es el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que Valdelomar nos trata de dar a conocer que en el Caballero Carmelo, por ejemplo, nos da a conocer pues, los recuerdos infantiles de él, ¿no? Sus recuerdos infantiles de cuando vivió en Ica, ¿no es cierto? Justamente el tema principal del Caballero Carmelo, pues, es esos recuerdos infantiles que él eh, va a ir, pues, recordando paulatinamente desde que era un niño hasta que era un adolescente, ¿no? Y ahí se ve, pues, la valerosa lucha del Caballero Carmelo con el ajiseco, el dolor, la muerte, ¿no? La agonía, el dolor de los niños, ¿no? Porque los niños son los que van a sufrir a la pérdida de este animalito llamado Carmelo. Y tenemos algunas ideas más dentro de lo que es la obra, como tú observas ahí, ¿no? El narrador, en este caso de la obra El Caballero Carmelo, tendría que ser pues el mismo, ¿no? El mismo Abraham Valdelomar, porque hay que recordar que
él pues es el que narra la historia, pero porque él va recordando, como ya les dije, va recordando pues su infancia, son recuerdos de su niñez y de su juventud. Él hace una rememoranza y narra pues el Caballero Carmelo, donde los personajes aquí es Roberto, que es el hermano mayor, que viene de una larga ausencia de tiempo, viene pues, ¿no? al pueblo de San Andrés. Jesús, que es la hermana menor, muy inquieta, muy buena. Anfiloquio, que era el más travieso, ¿no? Que defiende pues a un pollo que se llama el pelao. El padre, que es el jefe de la familia, el dueño del gallo, finalmente, porque Roberto le va a regalar. La mamá es una mujer común y corriente que tiene sus 6 hijos, la que cocina, la que lava, la que limpia, ¿no? Pero también tenemos animalitos en la obra como el Carmelo, que es el protagonista, ¿no? el personaje principal en la obra, que describen cómo es pues el esbelto, austero, pero cabeza roja, pero era un hidalgo muy ya viejito, ¿no es cierto? Ya tenía su edad el caballero Carmelo, ¿no? Por otro lado tenemos al ajiseco, que es un gallo pues más joven, fuerte, ¿no? Y el pelao, que era un pollo pues sin plumas, ¿no? Todo había mudado, ¿no? Esta historia pues narra la historia pues cómo es cuando Roberto llega pues a San Andrés después de mucho tiempo, trae regalos para sus hermanos menores, ¿no? Les trae pues, ¿qué les digo? ¿No? Chocolates, queso, cosas que no habían de repente por ahí. Todos reciben y trae un gallo y ese gallo se lo regala Roberto a su papá, ya a su padre. Lo crían, le colocan el nombre de Carmelo, ¿no? Esa es la historia más importante aquí. Carmelo, pues, gracias a su padre, lo va a llegar a enfrentar con el aguiseco, ¿no? Con otro gallero, los van a llevar a un ruedo donde pelean los gallos, lógicamente. Es ahí pues donde el 28 de julio en Fiestas Patrias es el día de la pelea, cuando el papá tiene que llevar a Carmelo a que pelee, pues los que más sufren en esa instancia son los niños, que se habían apegado mucho, se habían encariñado bastante, ¿no? con el gallito Carmelo. Finalmente Carmelo llega, pues, ¿no? Lo llevan hasta el Coliseo de Gallos para enfrentarse con el ajiseco. Toda la gente, ¿no? Alrededor, la multitud, pero todos hacían barra al ajiseco porque era el gallo más joven, ¿no es cierto? El gallo más joven, el campeón del pueblo. En cambio, Carmelo pues, era un gallito muy, ¿no? viejito. Sueltan a los gallos para que empiecen a pelear y empiezan a pelear, ¡pum, pum! Y en un momento pues cae el ají seco, entierra el pico, todo el mundo se quedó estupefacto, ¿qué ha pasado? Y lo que había pasado pues es que Carmelo había vencido. Pero Carmelo pues lamentablemente había recibido también mucho daño, ¿no? Por parte del ají seco, lo llevan a la casa, después de unos días de un gran quiquiriqueo, ¿no? Carmelo, y un aleteo de Carmelo, Carmelo finalmente muere, ¿no? Los niños son los que quedan devastados y acusan a su padre, pero ese gallito había muerto, ¿no? El famoso Carmelo. Sí, entonces este cuentito es muy bonito, hay que repasarlo, muy importante, dentro de la clase lo repasamos y además también repasamos pues la parte de lo que sería el hipocampo de oro, que es un cuentito fantástico del escritor Abraham Valdelomar, que lo vamos a repasar también. Sí, chicos, cuídense mucho, cuídense bastante. Nos vemos en la siguiente clase a través de la plataforma Mendel Class, como siempre. Chicos, cuídense, nos vemos en la siguiente.